Que Dios le bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en Deuteronomio capítulo 28. Y aquí tiene mi Biblia como título, ¿no?, las bendiciones de la obediencia, ¿no? ¿Quién no quiere la bendición de Dios? ¿Quién no quiere poder tener el favor de un Dios poderoso, bueno, misericordioso, que quiere bendecirnos en toda nuestra manera de vivir, ¿no? Pero podemos entender, conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, que la bendición de Dios está condicionada por la obediencia. La obediencia a sus mandamientos, la obediencia a sus mandatos. Y cuando nosotros quebrantamos o le damos la espalda a los mandamientos de Dios, estamos bajo maldición. Estamos realmente fuera de la bendición de Dios. Por eso, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿no? Aquí está hablando de poder poner por obra los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra, y que la consecuencia de obedecer los mandamientos de Dios, los principios que las Escrituras nos enseñan, dice que viene una serie de bendiciones que vendrán sobre nosotros y que nos alcanzarán, ¿no? Y cuando leemos todos los versículos que siguen, está hablando de bendición en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es importante saber que cuando nosotros nos acercamos a Dios, a través del único medio que nos podemos acercar a Dios, que es a través de su Hijo Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos, tener vida eterna y tener comunión con Dios, solamente a través de Jesús, ¿no? Y entonces, cuando nosotros amamos a Dios, Jesús dijo: si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos, van a poner por obra los mandamientos, ¿no? Y Él no vino a anular la ley de Dios, sino a reafirmarla, ¿no? Entonces sabemos que la bendición de Dios tiene que ver con la obediencia. ¿Y la obediencia qué? La obediencia a la ley de Dios, ¿no? Y la ley de Dios dice que sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de poder poner por obra, porque más allá de que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña las reglas de conducta, de vida, de moralidad, tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude a poder practicarla y ponerla por obra. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda a transformar nuestra manera de pensar y a poder pensar como realmente Dios piensa, y a poder orar con rectitud, con integridad, con amor, con misericordia. Por eso es importante que cuando nosotros tenemos la ley de Dios, y estamos hablando de los 10 mandamientos que no caducaron, que no quedaron obsoletos, sino que siguen vigentes para todo aquel que dice amar a Dios o dice ser cristiano. Entonces, cuando uno ve el capítulo 20 y ve el versículo 3, quiere decir que si nosotros queremos agradar a Dios y tener la bendición, y que la bendición nos alcance y que se desaten todas las bendiciones del Señor sobre nosotros, una de las cosas que Dios nos dice es que, en el versículo 3, capítulo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me temen, de los que me aborrecen. Entonces podemos ver que aquí en estos versículos Dios nos enseña que no debemos inclinarnos ante ninguna imagen, ni semejanza, ni ídolo,
ni nada parecido que tome el lugar de Dios. Entonces, podemos entender que si nos inclinamos ante una estatua, ante un santo, ante un amuleto, ante algo que tiene realmente más valor que Dios, que es creador del cielo, la tierra y todo lo que hay, y nos doblegamos ante la autoridad de Jesucristo, estamos viviendo bajo maldición, ¿no? ¿Por qué? Porque usted puede mirar en el Salmo 115, en el Salmo 135, donde Dios habla de la idolatría, donde Dios habla también de lo perjudicial que es realmente tener a otro Dios en lugar de aquel que creó todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Entonces, si queremos tener la bendición de Dios, tenemos que tener a Dios en nuestro corazón, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y a su Hijo Jesucristo, que fue enviado para que conozcan a Dios, para que sean salvos y para que sean rescatados de toda nuestra manera mala de vivir. Por eso es importante desechar todo lo que nos perjudique para recibir la bendición de Dios, sabiendo de que si nosotros quebrantamos sus mandamientos, no estamos bajo la bendición, sino bajo la maldición, ¿no? Dice el versículo 6, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quiere decir que Dios se agrada cuando guardamos sus mandamientos y que Él es misericordioso, ¿no? Sabiendo que si cometemos errores, si cometemos fallas, si cometemos pecados, cuando nos arrepentimos de corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice su palabra, ¿no? Entonces habla también otro mandamiento tan importante, el versículo 7, no tomar el nombre de Dios en vano, no tomar el nombre de Jehová en vano, ¿no? Sino que tener temor reverente, respeto al nombre del Señor y saber que Él nos ha enseñado aquí, en estos mandamientos, en el versículo 8, de que tener un día apartado para Él, ¿no? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿no? Entonces está hablando de que tenemos muchas cosas que hacer, pero tenemos que darle prioridad al día del Señor, ¿no? También habla en el versículo 12 de la honra a los padres, ¿no? Si queremos vivir una vida bendecida, una vida llena de paz, una vida de armonía y una larga vida, tenemos que respetarlos, honrarlos, ayudarlos, bendecirlos económicamente, realmente poder tenerle un respeto porque son autoridad sobre nosotros y debemos saber que Dios nos enseña a respetarlos y a honrarlos, ¿no? Por eso dice el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿no? Entonces entendemos que si nosotros deshonramos a nuestros padres, los maltratamos, los maldecimos o realmente hacemos algo que los perjudique, seguramente tendremos una corta vida, estaremos bajo maldición. También habla de no matar, ¿no? No matarás, ¿no? Cuántas guerras santas, cuántas muertes en el nombre de Dios, cuántos genocidios en el nombre de Dios, cuántos abortos, cuántos asesinatos, y matando a personas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, estamos bajo maldición. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que realmente apartarnos de estas prácticas, ¿no? Dice, no matarás, ¿no? No matarás. Qué importante saber que Dios nos dio la vida, Él la da y Él la quita, ¿no? Y Él le da valor a nuestras vidas es valiosa. Otro de los mandamientos, versículo 14, dice, no cometerás adulterio, ¿no? ¿Cuántas familias se están destruyendo por el adulterio, ¿no? Cuántas familias se están siendo destrozadas, ¿no? por codiciar a la mujer del prójimo o al hombre, y por eso vemos cómo está hoy nuestra sociedad, ¿no? Hijos que están golpeados por una separación, traumados por una separación, porque el Señor nos dice que no debemos cometer adulterio, ¿no? Y cuando lo hacemos, estamos lejos de la bendición de Dios y sufriremos las consecuencias del pecado, ¿no? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Si queremos tener bendición, tenemos que respetar a nuestra mujer, a nuestro hombre, a nuestro esposo, a nuestra esposa, y saber que Dios bendice el matrimonio, y el matrimonio no es una creación del hombre, de la sociedad, sino que Dios creó al hombre, creó a la mujer, y dijo: serán una sola carne, dejarán a su padre, a su madre, y se unirán, y serán una sola carne. Y ahí está la bendición de Dios, cuando obedecemos los preceptos que Dios ha establecido. También dice: no hurtarás, ¿no? Quedarnos con algo que no es nuestro también realmente nos trae maldición. Dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿no? Cuánta calumnia, cuánta mentira, cuántas cosas se ven hoy, pero aquel que realmente quiere la bendición de Dios debe ser prudente, debe ser sabio, debe bendecir y no maldecir, porque Dios nos llamó para que bendigamos y no para que maldigamos. Y si nos hacen algo indebido, que realmente se lo planteemos al Señor en oración, como hizo Jesús, que cuando Él lo calumniaban, cuando lo despreciaban, Él no respondía con maldición, sino encomendaba su causa a Dios, al que juzga justamente, ¿no? También dice el versículo 17, habla, ¿no? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa de tu prójimo, ¿no? La codicia, la envidia, todas estas cosas son cosas que van deteriorando el alma de las personas, y realmente debemos ser personas agradecidas a Dios, debemos tener el contentamiento. Dice la Biblia: da gracias en todo, ¿no? La codicia, la envidia no tiene nada que ver con la bendición de Dios. Si nosotros queremos realmente vivir bajo la bendición de Dios, deberemos realmente entender que estos son mandamientos inamovibles y que Jesús también los reafirmó, ¿no? Y como leíamos en el Salmo 109:7, dice: amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Nosotros somos los que decidimos. ¿Queremos la bendición? Debemos guardar los mandamientos y vivir a la manera de Dios. ¿Queremos vivir bajo maldición? Es una libertad que Dios le da a cada ser humano. Pero dice Proverbio 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Claro. La causa de la maldición es el pecado, la causa de la maldición es darle la espalda a Dios, la causa de la maldición es no tener temor reverente a Dios ni guardar su mandamiento, la causa de la maldición es realmente no tener respeto a lo que Dios ha establecido para que el hombre viva feliz. Por eso nosotros somos los que decidimos, ¿no? Deuteronomio 11:26 dice: aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición: si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo prescribo hoy, ¿no? Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de Dios y anhelamos ponerla en práctica, Dios va a traer realmente la bendición plena. Y saber que el obedecer a Jesús es tener el perdón, la vida eterna y la bendición plena que Dios quiere darnos, para que no vivamos bajo maldición, sino tengamos paz, tengamos armonía, tengamos salud, tengamos felicidad, y sobre todo cuando partamos de esta tierra, nuestra alma vaya a la presencia de Dios. Que Dios le bendiga.